Los estados fallidos vienen por los problemas sociales, económicos y políticos que se encuentran en los países y también porque una parte del territorio no está gobernado eh, por las figuras que son elegidas, sino que son gobernadas por grupos terroristas o grupos eh, dictatoriales, etcétera, etcétera. Y el narcotráfico es un problema muy grave en la actualidad. En el mundo actual han surgido una serie de problemas de nuevo tipo que entrañan un serio peligro para la estabilidad de las relaciones internacionales. Se destacan el narcotráfico y los estados fallidos. Hay que decir que hoy en día el narcotráfico y los estados fallidos son los problemas más importantes a nivel internacional debido a que se produzcan relaciones estables pues, entre todos los países. El problema es que estas dos razones es lo que provoca que la estabilidad no pueda conseguirse a nivel mundial. El narcotráfico es el comercio ilegal de todo tipo de drogas, constituye en la actualidad uno de los negocios más rentables, capaz de mover miles de millones de dólares. Ese poder económico le otorga igualmente una considerable influencia política y social en numerosos países. En ocasiones puede llegar a controlar un Estado mediante la corrupción y la violencia. Otras veces se puede provocar mediante guerras civiles, como sucede en Colombia desde hace ya algunos años. Hay que decir que el narcotráfico es un comercio ilegal de todo tipo de drogas, que claro, en la actualidad es uno de los negocios más rentables porque en el cual bueno, se mueven miles de millones de dólares y claro, ese poder económico le otorga igualmente una considerable influencia política y social en numerosos países. El problema es que el narcotráfico puede provocar en cualquier país corrupción, violencia, incluso estallar guerras civiles, como está sucediendo eh, en Colombia, que llevan ya muchos años con este problema. Y luego, claro, este problema reproduce la misma división entre países ricos, que es el norte, y los países pobres, que se encuentran en el sur, que caracteriza las relaciones económicas internacionales. Los países del sur son principalmente productores de opio, coca, marihuana, mientras que los países del norte son los que las consumen y las compran. Entonces, al final, el problema eh, sigue habiendo, existiendo, es que los países del norte que son los ricos y los países del sur, que son los donde se encuentra la mayor pobreza, pues es lo que caracteriza las relaciones internacionales. Es verdad que los productores de los países pobres son los que producen este tipo de mercancías en la cual llegan a los países ricos, que las compran, las consumen y ese es el mismo problema. La liberación de los movimientos de capitales ha favorecido la financiación de los narcotraficantes agrupados en mafias cada vez más poderosas. Claro, toda esta liberación de los movimientos de capitales ha dado lugar a que muchos narcotraficantes se financien, se agrupen en mafias, que tengan mucho poder y que controlen además gran parte del sistema económico. Esa es, ese es el problema grave. Además, es que el narcotráfico es un comercio ilegal, en el cual bueno, se venden drogas, que sí que es uno de los negocios rentables, pero es un negocio rentable que puede provocar corrupción, que provoca violencia, que provoca guerras civiles y que sí, que pueden obtener dinero y millones de dólares, pero claro, a base de lo que he dicho, corrupción, violencia en los países, guerras civiles, y Colombia es un ejemplo muy claro. Y luego, claro, los países del norte, que son los países más ricos, los países pobres que se encuentran en el sur, es lo que caracteriza las relaciones internacionales en el ámbito económico. Claro, al final, quien produce las mercancías bueno, las mercancías para llevarlas a cabo y luego más tarde venderlas y comerciarlas con los países ricos, que son los que al final compran y consumen, y es lo que favorece, si tú liberalizas estos movimientos de capitales, favoreces al final que los narcotraficantes se financien con más dinero, que se agrupen en mafias, que estas mafias tengan gran poder y que controlen gran parte de un país, es decir, que tengan ese control sobre el resto de la población. Entonces esto es una de las situaciones muy peligrosas. Y además, que puede provocar luego, sí, corrupción y violencia bueno, lo peor de todo es que se produzcan conflictos civiles entre los ciudadanos.
Los estados fallidos o estados débiles han sido uno de los principales focos de la inestabilidad internacional en los últimos años. Podemos afirmar que un estado es fallido cuando presenta las siguientes características. Es verdad que los estados fallidos han tenido problemas porque ha habido gran inestabilidad internacional en los últimos años y que presenta una serie de características como que no controla total o parcialmente su territorio. Ese es un punto destacado. Carece del monopolio del uso legítimo de la fuerza, dirigida a los militares en su territorio. Si no te apoya el ejército o parte de la policía, es imposible que tengas todo el poder de un Estado. Eh, y claro, pero no me refiero a eso, sino que el problema es que a lo mejor el Estado es democrático y aparezcan mafias o aparezcan grupos terroristas que te quiten el poder o que gobiernen en la misma zona de un país, es decir, que tengan un control pequeño. El ejemplo a lo mejor podríamos hablar de Moldavia. Moldavia con lo de Transnistria, que es una zona además rusa, pues ese es el problema que existe ahí, que eso puede provocar un conflicto civil entre Moldavia y a lo mejor esa zona que es rusa o cualquier otro estado. Es incapaz de ofertar servicios públicos efectivos. Bueno, pues es un ejemplo además importante y eso pasa en muchos lugares del planeta. Parte de la población vive ajena al marco legal del Estado, no paga impuestos y trabaja en la llamada economía informal. La población vive alejada dentro, claro, de lo que marca cualquier Estado legal. De ahí que no paguen impuestos, que luego su productividad sea una economía informal, no formal, como pasa en los países a lo mejor más desarrollados. No puede garantizar la aplicación de los derechos humanos fundamentales a su población. Ese es uno de los puntos importantes, porque si un país tiene problemas y falla, o los estados fallidos, es lo que provoca que al final, si alguien necesita asistencia médica o un transporte o cualquier institución pública, estos estados no lo dan y claro, entonces viven en la pobreza la población, ellos al final se enriquecen y pasa como todo, siempre son 5 o 10 tíos, o bueno, 5 o 10 personas mejor dicho, que obtienen todos los beneficios. El resto de la población vive en, bueno, periodos de hambruna y puede incluso hasta tener problemas de infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta situación tiene un origen muy variado. En general, se inserta en las consecuencias de los procesos de descolonización, especialmente en el caso africano. En otras zonas, la ruptura del antiguo espacio comunista desencadenó diversos modelos de secesiones violentas. En otros casos, el origen es la fuerte presencia de grupos guerrilleros de diversa índole o de señores de la guerra que controlan parte del territorio nacional. ¿Por qué se producen estados fallidos? En una de las consecuencias es la descolonización y sobre todo en el caso de África fue donde más se ve estos problemas que tienen todo el continente africano. Pero más porque se descolonizaron, no tuvieron recursos económicos, los europeos bueno, se los llevaron para sus beneficios, incluso Estados Unidos, Japón y otras superpotencias como la Unión Soviética, China o India, que por cierto, India tuvo muchos problemas cuando se descolonizó, pero luego, bueno, poco a poco fue creciendo. También muchos de los estados han caído en el régimen soviético y bueno, al caer el bloque soviético en los años 90, fue otro de los problemas. Y luego que hay grupos guerrilleros de diversas índole o señores de la guerra que controlan parte del territorio nacional y que lo quieren imponer al final es un estado dictatorial. Ese es el ejemplo, pero vamos, para resumirlo uno es la descolonización del caso africano y en otras zonas, pero sobre todo de África más, la caída del bloque comunista y luego grupos guerrilleros que controlan gran parte del territorio y claro, se hacen al final con el poder, pues poniendo regímenes dictatoriales. Claro, en cualquier caso, más de 1.500 millones de personas viven en este tipo de estados. Y la mayoría de los países se sitúa en África, aunque también aparecen en otros continentes, como Asia, como Oriente Próximo, sobre todo los problemas que hay ahí ahora con el conflicto de Israel y Hamas, esos bombardeos a gente inocente, y América Latina. Se distribuye en gran parte del planeta
Y bueno, en lugares como Asia, África, Oriente Próximo y América Latina, es donde se producen estos estados débiles. La fuente de la inestabilidad internacional que supone estos estados proviene fundamentalmente de dos razones. En primer lugar, su debilidad les hace presa de organizaciones mafiosas o terroristas que asientan en ellos sus bases. Y luego, en segundo lugar, son zonas en las que se pueden gastar conflictos armados con facilidad, que pueden provocar consecuencias muy graves, humanitarias, medioambientales y políticas. Claro, las dos razones importantes de que se producen en estos estados, estos gobiernos dictatoriales, es porque hay organizaciones mafiosas, terroristas, que asientan al final las bases en los países, y luego la otra es que hay conflictos armados con mucha facilidad. El problema, ¿por qué? Porque al haber guerras civiles provocan graves consecuencias humanitarias, porque mucha gente muere, heridos, o catástrofes humanitarias en sí, catástrofes medioambientales. Si tú revientas el suelo, lo cargas y ya no puedes crecer tu propia alimentación de agricultura y el resto de animales tampoco se pueden alimentar. Y políticas, porque al final lo que buscan estas figuras son directamente se impone una dictadura y que sigan al paso el resto de la ciudadanía, como haciendo una especie de engaño. Que luego pasa lo que pasa en estos países, muchos que todavía no tienen ese desarrollo. Y luego además tampoco que esté muy interesado Occidente y las principales potencias en arreglar los asuntos. Salvo si es de su interés y es un aliado, vale. Pero si no, ya no. Así que es el origen. El comunismo cae, la descolonización, sobre todo el caso más destacado es África, eh, los grupos guerrilleros que tienen controlado gran parte de ese territorio, luego se sitúan en muchos lugares del continente. África es donde hay estos estados débiles, o en Asia, o en Próximo Oriente, o en América Latina. Y luego las dos razones es que hay grupos terroristas o mafiosos que se perpetúan en el poder porque aprovechan la situación de debilidad de estos estados. Y la otra es que se producen guerras civiles que provocan crisis humanitarias, medioambientales y políticas. Al final, esto es el ejemplo de lo que sufren estos estados. Y el narcotráfico es algo similar, es mover mucho dinero, una serie de grupos que se benefician económicamente y porque los estados políticos los permiten. Si no lo permitiesen, no había estos problemas. Pero bueno, como siempre hay interés en la economía más que en otras situaciones sociales y bueno, sociales más por eso, y también en el vivir del mejor de la gente, pues eso es lo que provoca todo estos problemas de guerras civiles, etcétera, etcétera. Tengo el grado de historia, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Adiós.